Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, el espacio de análisis, de opinión, de profundidad, de entrevistas, de debate que ha propiciado desde hace 1 año y 3 meses ya Radio Monumental para llevarles a ustedes durante las tardes un espacio para aprender mucho, para formar opinión, para aprender, por supuesto, como les decía, porque normalmente en la semana tenemos un programa en el que ustedes consultan, tenemos un programa internacional, tenemos un programa de análisis político y tenemos los temas que son noticia todos los días en análisis y en profundidad aquí en Matices. Yo quiero saludar primero a nuestra productora Isel Martínez, que está aquí con nosotros. Isel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora, y es un reto increíble, Randall, buscar ese equilibrio, buscar temas nacionales, buscar cómo dar contextos de temas internacionales, de noticias que a la gente le interesa y que a veces no hay la suficiente información, y también de servicio, como el que tuvimos, por cierto, el lunes anterior con el señor don Diego Calderón de la Caja Costarricense de Seguro Social y lo aseguramiento a voluntarios. Todo eso lo planificamos de previo, pensando precisamente en eso, en complementar toda esa necesidad de la gente que en ese momento se quiere informar, quiere también tener mejor calidad de vida, por cierto. Así es. Pero bueno, en las noticias nacionales más importantes de las últimas horas, podemos contarles, por ejemplo, que ayer las viceministras que hicieron esa publicación, por lo menos para nosotros, tampoco afortunada en redes sociales, ampliaron, no podemos decir rectificaron, porque ayer ocurrió algo muy interesante que ha sido tema de análisis. En Consejo de Gobierno, minutos después de salir ellas de Consejo de Gobierno que estaban ahí, cambian el estado en Facebook y ponen un nuevo estado apoyando completamente al presidente. Después sale don Sergio Alfaro, el ministro de la Presidencia, le consultamos los medios si le llamaron la atención, dice que no. Que si la llamaron a cuentas, dice que no. Que si le pidieron explicaciones, dijo no, nada más les dijimos que bueno, que nos vinieran a contar el contexto en el que pusieron eso. Le preguntamos al ministro de Comunicación y dice don Mauricio Herrera, bueno, es que la equivocación de cuentas pasa hasta en las mejores familias, inclusive cita un medio y dice hasta en la Nación ocurre, que a veces les pasa algo en redes sociales. Yo esta mañana conversé con don Mauricio después de la nota que nosotros publicamos, que llevaba el título de que el gobierno acusa a los medios de malinterpretar la publicación de las viceministras. Él sostiene, don Mauricio, que no podemos desprender ese título de sus manifestaciones y de las manifestaciones del ministro de la Presidencia. Yo creo que sí, que eso es lo que dijeron sin decirlo, porque don Sergio Alfaro usa una frase muy interesante, dice, nosotros las llamamos sin prejuzgarlas y no tomando la interpretación que le había dado los medios de comunicación. Entonces está bien, no usó la palabra acusó, pero bueno, ahí está. Ahora se habla del contexto, de que no querían decir eso, de que no se referían al presidente. Bueno, yo creo que la mayoría de costarricenses pensamos que efectivamente se referían al presidente, sí, que efectivamente se las comió el hígado, que pasa mucho, claro. Pero hay que aprender que las redes sociales, hay una diferencia entre cualquiera de los demás, incluyendo los periodistas, y los funcionarios que ocupan cargos públicos, dice él, y es que no pueden hacer eso en redes sociales. No se puede hacer eso en redes sociales. Sí, a veces como comunicadores, y yo sé que entre colegas a veces nos limitamos a hacer algún tipo de comentario que podría ser blanco de críticas por lo que cuestionarían sería que tendríamos una posición muy parcializada sobre un tema en específico. Ahora imagínense un jerarca de gobierno, claro. Y más si es sobre su superior jerárquico, y como decía ahora en una nota que les traíamos con el analista don Sergio Araya, es ni más ni menos que el presidente de la República de quien se está criticando, y
es que es muy complicado que se diga que no fue exactamente en ese contexto en que escribieron los comentarios, porque si una de las viceministras pone un comentario de estos y posterior a ese comentario comparte una foto de la juventud del PAC, ahí hay un análisis que sin duda apunta a que es por eso. Claro, y además, no sé, yo no sé si vos compartís el mismo criterio que yo, pero yo odio los estados en Facebook o en Twitter que empiezan así, gente que, sí, gente que dice tal cosa, gente, porque es una indirecta a alguien, claramente, que uno no tiene la valentía de decir quién es. Bueno, a mí me parece eso de las viceministras, es casi un post de gente que no sabe de lealtad, gente que tal cosa, ¿verdad? Y entonces, bueno, por un lado eso, por otro, jurídicamente hablando, el presidente de la República es el jefe de los viceministros, no los nombran los ministros, los nombra el presidente, porque son parte del gabinete. Y entonces hay que tener muy claro que el superior jerárquico es el presidente. Pero sobre todo, en una lectura más de comunicación política, pone al presidente en un aprieto, sí, porque el presidente venía de tomar una decisión muy dura sobre la juventud del PAC, ¿verdad? Y mucho ojo, porque aquí hay que hilar muy fino. Él toma la decisión diciendo, no importa, sí, si es verdad o no, ¿verdad? Lo de esta minuta. No hemos confirmado que sea verdad o no, pero no aceptaremos insinuaciones así y por lo tanto les pido que se retiren, ¿verdad? Vienen las viceministras, cometen lo que nosotros creemos es una imprudencia en redes sociales, son ellas las que lo ponen, y entonces ya ahí ponen en aprieto al presidente, porque si fue duro con unos, tendría que ser duro con otros, pero no, ¿verdad? Sino que lo obligan indirectamente a ser más generoso con ellas, y pues pasa lo que tenía que pasar, que sí estaba aprobado que ellas fueron las que pusieron el estado, sí, en Facebook, en ningún momento, eso sí, en ningún momento nadie salió diciendo, no, es que nos hackearon una cuenta. Bueno, igual jamás lo iban a decir si eran 3 jerarcas, ¿verdad? Sí. Pero normalmente a eso responden. Y es que específicamente eso que usted está diciendo, Randall, es lo que mucha gente ha criticado. Y no solo la forma en la que se dio una rápida destitución de los 6 integrantes de Juventud, que en ese momento, bueno, o hasta el lunes anterior o martes anterior ocupaban un puesto en el gobierno. ¿Por qué se destituyeron a inicios de este gobierno o a inicios de este año 2 embajadores? Por comentarios en Facebook. Ajá. Es que mucho... Yo sé, el contexto es muy diferente, ¿sí? Pero igual la forma es la misma. Pero es que además a uno lo amarran las palabras, sí. Giselle. Y entonces cuando uno dice en el tema de la juventud, que yo no sé quién le sugirió, si alguien le sugirió al presidente usar esta palabra, pero cuando él dice no aceptaremos insinuaciones de este tipo, ¿verdad? No hechos, sino insinuaciones de este tipo, está abriendo la puerta a no aceptar ninguna insinuación de este tipo. Porque ¿qué pasa si mañana alguien insinúa algo de don Sergio Alfaro? Sí. Entonces tampoco aceptar insinuaciones. No, las decisiones se toman por hechos, ¿verdad? Se le ha consultado a los jóvenes, a los miembros de la juventud, si efectivamente hicieron eso. Razonablemente tenemos dudas y entonces se ha solicitado su destitución, que es muy diferente, o pusieron el cargo a disponibilidad, que es muy diferente a decir no aceptaremos insinuaciones, porque es que ahí abrir la puerta a un montón de cosas, como abriste la puerta en el tema de los embajadores, sí, por comentarios en Facebook. Entonces destituye a 2 embajadores, vienen 3 viceministras que son cercanas, muy cercanas al presidente Solís y cercanas al PAC, y entonces ahí no pasa nada. Sí. Y ahora resulta que no nos referíamos a esto, o no fue en el contexto, o es que ustedes malinterpretaron, y es muy complicado. Igual hay un error en la coordinación de comunicación política, porque en buena teoría deberían tener la noción, evidentemente, y por la naturaleza de sus cargos, igual no se les está diciendo o se necesita que ellas sean especialistas en comunicación política, pero dentro del proceso, dentro de la directriz, dentro de la estrategia de comunicación de un gobierno, pues se debería contemplar eso y tener algún tipo de siempre tener algún tipo de advertencia no, capacitación a todos estos funcionarios para que ellos sepan qué se debe y qué no se debe hacer, y qué es políticamente y qué no es políticamente correcto, principalmente cuando son personas que nunca han ocupado un cargo público como 2 de ellas. Sí, sí, efectivamente. Es todo un problema de estrategia. Pero además aquí se olvida mucho algo, se llama investidura. Sí. Hay cosas que la investidura no permite. Porque aquí hay otra cosa que también se dio en las últimas horas, que bueno, ellas ya en este momento son viceministras. Empezó a circular un video de una de ellas cuando tenía 19 años, que mucha gente ya empezó a hacer cacería. Ya ahí tenía 19 años, ya ahí ese hilar muy delgado.
ahí ya es un extremo, pero ya lo que se hace ahora es lo que sí realmente sigue evidenciando problemas. Sí, claro, pero sí, es que hay un límite para Sí. todo. Uno puede criticar con relación a lo que pasó en las últimas horas. Sí. Puede interpretar inclusive lo que pasó en las últimas horas, pero sacarle un video a una ministra de 2008 Y cuando tenía 19 años. No. Y nadie estaba en un convento cuando tenía 19 ¿Cuánto años. has cambiado vos desde hace 2 años que tenías 19? Completamente. No, hace ¿cuánto has cambiado 2 vos? años tenía 17, Randall. ¿Cuánto has cambiado vos desde que tenías tus posiciones, desde que tenías 19 hasta hoy? Completamente. Bueno, yo también. A los 19 años una persona es universitaria, está empezando Está su empezando formación la U. profesional. Claro, sí. yo tengo, vamos a ver, hace 14 años tenía 19 años. Ajá. No parece. Bueno. Ok, digamos los rechazos para después. Yo hace 14 años tenía 19 y te puedo decir que hoy pienso muy diferente de un montón de cosas. Y además en la vida uno va aprendiendo, y yo se los digo siempre en la sala de redacción, no solo al aire, uno va aprendiendo conforme avanza nada a no ser tajante con las posiciones, porque hay muchos matices en medio de todas las posiciones, ¿verdad? Hay muchos grises que uno no logra ver, entonces uno no puede a priori juzgar las cosas, pero a los 19 años juzgas con esta facilidad. Claro. ¿No? Decís lo que se te ocurre, además si vas empezando la universidad y además si estás en universidad estatal tenés una visión diferente. Además, ¿y quién acaba de pasar piensa el en referendo. política? Bueno, hay muchos jóvenes en este momento de los partidos integrantes de juventud, a los 19 años empiezan a tener formación política, pero no todos los jóvenes a los 19 años piensan en Claro, además acaba de pasar el referendo. Sí. Imagínense el contexto en el que estaba. Y eso evidencia otro tema también Arias que Sánchez. siempre hablamos nosotros, aparte de comunicación política, la inteligencia emocional política. Y no política. Bueno, hay que tener inteligencia emocional a siempre. veces no te queman los dedos por poner algo en Facebook que vos decís no. Claro. Claro. A mí una vez alguien... Por eso no uso mucho Facebook y Twitter. Nada más para retuitear las informaciones de noticias. Yo también, un profesor de la universidad me dijo, usted nunca ponga en Facebook lo que no pondrían una manta guindada frente a su casa, porque es prácticamente lo mismo. Lo que a mí me han dicho así, lo que usted no le podría ni explicar a su abuelita ni a sus hijos. No, después de ahí, solo eso ponga. Claro, porque vamos a ver, Facebook no es un psicólogo. Sería un tema para matices. Un día de esos. Facebook no es un psicólogo. Pero mucha gente lo confunde. No es con alguien que se descarga. Sí. Pero bueno, hoy algunos usuarios de Facebook seguro me deben estar odiando, pero es como cuando las personas fallecen y vos les pones un mensaje una y otra vez, digamos, en el perfil de Facebook, y entonces que llegue al Facebook celestial. Lo que estoy diciendo es de pésimo gusto, pero es cierto, a veces agarramos Facebook como si fuera nuestro psicólogo o nuestro psiquiatra. Son las 2:14. Vamos al tema a fondo, porque ya me emocioné hablando de Facebook. Tiene mucho que ver, directamente. A usted le pasa eso en Facebook, don Francisco Barahona, nuestro analista invitado del día de hoy, antes de introducirlo en el tema del día. A usted le pasa eso en Facebook, don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, no me pasa porque no lo uso mucho. Bueno. Justamente porque me parece que cualquier comentario puede provocar cualquier tipo de interpretaciones, buenas o malas. Y entonces es como abrir un nuevo frente de batalla, desde mi perspectiva un poco innecesario. Pero bueno, es muy útil para medir opinión pública, reacciones, claro. Pero de camino hay hasta deshonras planteadas originalmente con alguna persona con mala intención que lanza alguna información en Facebook. Pero yo querría destacar el nombre de este programa, Matices. Me parece que este es uno de los programas en el país con mejor nombre. Porque Matices es efectivamente una palabra que engloba mucho del talante costarricense, levanta la bandera del diálogo y del diálogo plural, y al mismo tiempo ratifica que aquí no va a haber una única opinión y que no se trata de construir un pensamiento único, sino que el pensamiento de un país debe ser construido por todos. Así que yo los quiero felicitar. Me parece que este programa no en balde ya tiene más de un año en el aire, no solo por el nombre, sino porque el nombre es garantía del trabajo que ustedes hacen en el programa. No, muchas gracias, don Francisco. Y era lo que duramos un mes, ¿verdad? Sí. Pensando el nombre, un mes, de verdad. Pero bueno, ahí está el tema. El tema de fondo hoy es este. Hay hechos noticiosos que han ocurrido durante los últimos días en medio de un partido político que casualmente es el partido político
que está en la presidencia de la República, aunque dirán los puristas que nuestra constitución divide absolutamente el poder ejecutivo de los partidos políticos, efectivamente, pero bueno, este es un gobierno del PAC, porque salió del PAC y el PAC ganó las elecciones presidenciales. Y entonces hoy queremos ver con don Francisco Barahona cuáles son los efectos que han tenido los últimos acontecimientos en el PAC, el único partido en los últimos 60 años que ha logrado la presidencia de la República después de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, bueno, después de su refundición en el 77, sí, con Carazo. Don Francisco, en términos generales, ¿cómo ve a usted al PAC hoy, después de esto último que ha pasado? Lo veo como cuando uno lanza un Alka-Seltzer en un vaso tranquilo de agua. Y entonces hay una gran efervescencia. Y es una efervescencia un poco caótica, pero que al final uno puede pensar, bueno, me voy a tomar esta Alka-Seltzer en este medio vaso de agua y yo sé que esto me va a tranquilizar el estómago. Y entendiendo por estómago un poco la realidad del país y sobre todo de los militantes del PAC. Hay un aceleramiento de decisiones, de contradicciones, de nombramientos, de dudas desde el momento en que don Luis Guillermo gana la presidencia. Porque el PAC es un partido que estaba acostumbrado, por un lado, a su fundador, don Otón, y las personas que estaban alrededor de él. Participó, no en balde, en 3 procesos electorales. Eso significa más de 12 años de manejar el poder. Claro. Y de pronto queda un vacío donde el mismo líder fundador se retira, quedan y se crean diferentes grupos, lo que da pie a una especie de pluralismo, ya no de jefatura relativamente concentrada entre don Alberto Cañas y don Otón y algunos de sus más cercanos colaboradores, y además viene la posibilidad de ganar las elecciones, cosa que concreta don Luis Guillermo, que no es una persona que viene ni desde el origen ni desde el medio de la historia del PAC, sino que se acerca hace poco tiempo y que, al igual que don Otón, viene del Partido Liberación Nacional, del cual se ha ido en un pleito justamente por enarbolar y defender la misma bandera de don Otón, oponerse al tema de la corrupción dentro del Partido Liberación Nacional. Bueno, entonces esto significa que el PAC gana las elecciones, pero no es necesariamente ni el equipo de los fundadores ni el equipo que maneja el PAC el que va a mantener una coherencia ni siquiera ideológica desde el gobierno. Y entonces el nuevo liderazgo, que obviamente por razones jurídicas y por razones políticas lo ejerce el nuevo presidente, don Luis Guillermo Solís Rivera, va a profundizar todavía más contradicciones dentro del PAC. Don Otón, que marginalmente acepta una diputación en la Asamblea Legislativa, comienza a rescatar la bandera de la ética, empieza cada vez a tener mayor presencia nacional, aunque él diga que no lo busca, pero la consecuencia es la misma. Ahí está don Otón como uno de los grandes, a veces favoreciendo una idea o a veces contradiciendo inclusive a las altas dirigencias del mismo partido. Y entonces, bueno, se producen diferencias que se ahondan dentro de los propios diputados del PAC en la Asamblea Legislativa, planteamientos también contradictorios dentro de lo que yo llamaría la gobernanza del PAC, con una presidenta que pasa a ser ministra, se elige a una presidenta provisional que hace un mal papel, se elige a la actual presidenta Margarita Bolaños, y entonces, bueno, en todo eso hay todo un engranaje que todavía al día de hoy, después de año y 2 o 3 meses de las elecciones o de asumir el gobierno, el Partido Acción Ciudadana no ha logrado establecer. Pero sobre esto que usted me preguntó al inicio, donde es un sector de jóvenes los que dieron pie a toda esta polémica, a toda esta dinámica, y que obligaron al presidente a sacarlos de los puestos en el gobierno, hay un elemento que pocas veces yo he escuchado en los medios de comunicación, y es que este grupo, si uno se pone a leer su planteamiento, tiene un planteamiento ideológico de izquierda, de centro izquierda, para decirlo con más suavidad. Y a mí no me sería extraño que por detrás de todo lo que ha sucedido, y que ustedes comentaron ampliamente antes de
de que yo llegara al programa, hay una confrontación ideológica y probablemente también se aprovecharon de esta situación para marginar un poco del gobierno a personas muy unidas entre sí, ideológicamente hablando, que venían desde las elecciones y desde el PAC desde hace varios años, y que a lo mejor podrían resultar relativamente incómodas en el manejo interno del gobierno. Y en este sentido, estas tres viceministras cercanas a estos jóvenes, pero cercanas no solo por amistad, sino también probablemente por planteamientos ideológicos, me resultó bastante natural que lanzaran en redes sociales algunas frases de apoyo indirecto a sus compañeros. ¿Indirecto le pareció a usted? Bueno, yo diría apoyo indirecto porque no desautorizan al presidente, sino que, bueno, unas dicen que con echar jóvenes y damas al volcán, tal y tal y tal. Entonces, sí, son frases duras, pero no es una crítica directa al presidente. Pero yo eso lo interpreto más bien en una especie de abrazo ideológico y personal, bueno, que le complicó la vida, no me queda la menor duda al gobierno. Y entonces, a pesar de las palabras que use el actual ministro de la presidencia, de que no hubo desaveniencia, que no la llamaron a rendir cuentas, que fue una conversación, y después ellas rectifican, efectivamente dijeron, bueno, ya mejor le ponemos sordina a este escándalo. Pero también quiero decirle, a mí no me parece que esto sea sumamente importante, ni sea fundamental. Matices, don Francisco. No me parece que esto sea tan fundamental. Hay cosas más importantes que están pasando en Costa Rica, por ejemplo, los temporales, la forma en que están siendo atendidos las personas que salieron de sus casas, la sequía en Guanacaste, en fin, hay unos temas muy de fondo, y ni qué decir en materia internacional. Hoy mismo escuchaba que en estos momentos hay una especie de enfrentamiento, pero enfrentamiento muy duro, muy violento en Atenas, frente al Parlamento, donde la policía y las partes de la ciudadanía griega están en una batalla campal y en el marco de una discusión muy de fondo para ver si aprueban o rechazan la propuesta de la Unión Europea financiera. Y bueno, ni qué decir la visita del Papa, ni qué decir lo que pasó con la liberación del más grande criminal, inclusive todavía peor que Al Capone, que se fugó de una cárcel en México, y así uno puede continuar en otros temas. Entonces, tomando esta perspectiva, esto que estamos comentando, relativamente desde mi perspectiva, no es un problema central, pero sí es un problema de interpretación política, de falta de comunicación, de orden dentro de un gobierno. Yo decía más, mucha gente en el gobierno y algunos de estos jóvenes que han sido marginados probablemente no aceptaban en el fondo aquella frase popular que dice que donde hay capitán, este es el que manda. Sí. El marinero no habla mucho, sino que obedece. Bueno, eso es parte de una lógica, digamos, donde todavía las situaciones no han sido asentadas, pero donde se va aprendiendo. Concluyo este análisis diciendo qué diferente esta reacción del presidente con el nuevo ministro de la presidencia, donde un escandalito en menos de 2 o 3 días queda totalmente resuelto y con bisturí a fondo, en comparación con los escandalitos que duraban meses y meses con el anterior ministro Melvin Jiménez de la presidencia, y que lo que hacían era elevar las olas de una tormenta de protesta popular. Bueno, por lo menos veo yo que ahí se aprendió. De hecho, como se llama matices, para hacer un apunte antes de darle la oportunidad de Isel para preguntar, dicen, yo no conozco a ninguno de los miembros de la juventud que fueron destituidos, pero, por ejemplo, he escuchado en muchas ocasiones, inclusive antes de que se fuera, que, por ejemplo, había uno, creo que era jefe de despacho del Ministerio de la Presidencia, Mariano Salas, si no me falla la memoria. Bueno, y lo voy a decir transparentemente, a mí me han hablado maravillas de ese muchacho a nivel de trabajo, dicen que es una persona súper organizada, pero bueno, la situación de la minuta que se filtra, de ahí también alcanza a las personas que eran importantes para el gobierno, ¿sí? Sí,
Y quizás sí, don Francisco, hay temas centrales muy importantes en el debate nacional. Está pendiente todavía lo de la solución del déficit fiscal y todo este tipo de problemas que en este momento afectan al Estado. Pero también hay una tendencia muy importante en este gobierno, porque, y el presidente varias veces lo ha dicho, hasta el momento no se ha destapado un hecho de corrupción durante esta administración, pero a veces estos problemas, que para muchos son pequeños, por una mala atención en el manejo de crisis, hace mucho ruido para un gobierno, y también eso incluso genera un impacto muy importante en la percepción de la gente. No, yo estoy muy claro que el proceder del presidente creo que ha sido muy bien tomado por la opinión pública, y que lo felicitan. Es más, medios importantes y sus directores editorialistas han estado felicitando al presidente por haber tomado esta decisión y sobre todo tan rápido. Yo no niego que políticamente en la coyuntura este tema hay que analizarlo, lo estamos conversando y claro, ustedes lo han hecho en otras instancias acá mismo en Monumental. Yo les escuché, por ejemplo, una entrevista que tuvieron, un comentario también con el doctor Urcullo, que también opinaba sobre estos temas. Así que yo no le resto méritos a la importancia que tiene, pero comparativamente, pues no, desde mi perspectiva, no es algo de gran profundidad. Claro, que afecta a un grupo de jóvenes que han tenido un liderazgo, que han mantenido un trabajo y una influencia en el gobierno, muchos de ellos desde Casa Presidencial y dos más en la Asamblea Legislativa, muy cercanos al poder. Y entonces, bueno, esta decisión los obliga no solo a quedarse sin sueldo y sin puesto, sino a regresar a trabajar en el PAC, del que estoy seguro van a continuar haciéndolo. Pero bueno, da un poco de pena que gente joven, gente valiosa, gente, digamos, dispuesta a acompañar al presidente, por una enorme imprudencia y por probablemente un exceso de celo ideológico, estén siendo obligados a salir del gobierno. Pero el presidente no tenía, y el ministro de la Presidencia, más remedio que actuar como actuó. No podía tolerar una duda, porque si lo hubiera hecho, por un lado, la ciudadanía hubiera pensado, bueno, pero entonces ¿en qué se diferencia el gobierno del presidente actual en relación a los gobiernos anteriores? Donde yo recuerdo, por ejemplo, el memorándum del miedo, justamente en el tema de la consulta del TLC, del referéndum. Bueno, fue un gran escándalo, pero el presidente protegió a las dos personas que en principio son los responsables de haber redactado ese memorándum. Yo sostengo todavía hoy en día que ellos no son los únicos culpables de eso, sino que lo que hicieron fue redactar algo que habían conversado, inclusive estructuras todavía de más alto nivel y personas que ocupaban puestos de más alto nivel. Bueno, uno fue nombrado, casi premiado, como embajador en el Vaticano, y ahí estuvo bastantes años con su familia. Es un hombre talentoso, yo lo tuve de estudiante, pero bueno, cometió un gran error y se actuó de una forma muy diferente a la que acaba de actuar el actual presidente. Y bueno, y el señor Casas, cierto, renunció, pero bueno, terminó con un excelente puesto en la Organización de Estados Americanos, donde desempeñó un papel viajando como, digamos, el oficial a cargo del análisis político en la OEA por todo el continente. Entonces, también hubo un premio. Bueno, las situaciones son diferentes. Era el Partido de Liberación Nacional, este es el PAC, y entonces el presidente no podía permitir que una cosa de esas se le saliera de la mano. Probablemente le dolió, porque es gente que lo acompañó en toda la campaña electoral con una gran alegría, pero bueno, cuando uno es jefe de Estado, no es persona y tiene que cuidar el manejo de la dinámica política, los mensajes y sobre todo en materia ética actuar con mucho cuidado. Aquí no se vale actuar con doble rasero ni mucho menos. Ahora bien, regresando, don Francisco, al tema del partido, usted dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Tenía una presidenta, el PAC, que fue nombrada ministra. Eso originó que se nombrara a otra presidenta, que usted dijo no hizo las cosas bien, se fue y tuvieron que nombrar a doña Margarita Bolaños ahora.
Este traslape, digamos, ¿a usted le parece que la convocatoria a puestos de gobierno de algunos miembros del PAC lo debilitó? Bueno, yo le diría que sí, lo debilitó sobre todo desde la perspectiva de liderazgos, porque mucha de la gente que tenía liderazgo en el PAC pasó al gobierno, entiéndase gobierno, no solo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo. Doña Margarita, recordemos que durante meses su nombre no estaba en la discusión, y lo más grave es que no había ningún otro nombre, o había el nombre de una señora, recuerdo de apellido García, poco conocida, aunque militante del PAC de larga data, y yo no recuerdo a otra persona, pero no eran personas, digamos, de conocimiento público notable, donde el PAC tenía muchas, pero toda esa gran cantidad de gente estaba ya, digamos, con compromisos ya de tipo laboral o de representación legislativa o en el gobierno. Bueno, doña Margarita, no nos olvidemos, no solo es conocida, sino que también fue secretaria general durante todo el periodo anterior, donde la presidenta era la señora Elizabeth Fonseca. Y además, como secretaria general, contribuyó en mucho a lograr el éxito de la candidatura presidencial de don Luis Guillermo. De ahí que es un poco sorprendente, por un lado, que aquí doña Margarita, me parece bien que defienda a este sector de jóvenes. Ella no ha criticado la decisión del presidente, ha dado una serie de frases positivas de los jóvenes. En realidad, esta gente, digamos, sí, sale del gobierno, pero no sale, digamos, lastimado demasiado en términos de su propio accionar ético. Pero más sorprendente es el accionar de doña Margarita y del PAC cuando firman este acuerdo con el Frente Amplio, donde por un lado el presidente y el ministro de la presidencia dicen que no fueron consultados y que para ellos fue una especie de sorpresa, y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando políticamente? Cuando doña Margarita, por su trabajo durante toda la campaña, por su conocimiento, tiene, no me cabe la menor duda, acceso directo a Casa Presidencial, y ni qué decir el jefe de fracción que está en Consejo de Gobierno, diputados, también en la Asamblea Legislativa, y bueno, ellos actuaron aparentemente no de espaldas, pero brincándose con garrocha, por lo menos una consulta, una información de qué era lo que estaban haciendo. Yo no sé si esto es falta de experiencia política, podría ser. No creo que haya un cisma entre Casa Presidencial, ni mucho menos, pero bueno, hay un interrogante ahí preocupante. También, tomando en cuenta la decisión del presidente de solicitar el retiro de estos líderes juveniles del gobierno, ahí uno no sabe si es que el presidente también tiene una posición absolutamente radical y tajante, en el sentido de no mezclar claramente nada que tenga que ver entre el partido, su partido, por lo menos el partido donde él surgió, y el gobierno, y que eso es parte también de un compromiso ético de campaña, procurando así establecer una gran diferencia con la forma en que han actuado siempre los dos partidos anteriores que han gobernado en Costa Rica. Se puso el Partido Liberación Nacional, donde las autoridades del partido se mezclaban con el gobierno, autoridades del gobierno con mucha frecuencia estaban en los locales de los partidos, y entonces había una especie de simbiosis. A lo mejor, eso es una buena pregunta que le podría hacer el presidente, es si esa falta de comunicación, entre comillas, no es más bien una decisión del presidente de mantener una línea absolutamente divisoria entre el partido y el gobierno. Yo no lo sé, pero le sugiero que se la pregunten, a ver el que dice. Claro. Llama mucho la atención, don Francisco, porque esto que pasó este fin de semana con los jóvenes de la Juventud Progresista del Partido Acción Ciudadana no ha sido el único hecho cuestionado, o que al menos para muchos ha marcado consecuencias para el partido, porque también pasó lo del acuerdo que usted acaba de citar con el Frente Amplio y el bloque sindical. Y la publicación de Katia Martín, ¿se acuerda? Aquella de no le contraten publicidad a medios que hablen mal del gobierno, casi que decía.
Quizás tal vez el hecho de que esté en gobierno los pone en una condición todavía más vulnerable al partido porque es el blanco de las críticas. Pero ¿en qué medida también es consecuencia de las malas decisiones, don Francisco? Bueno, hay de todo un poco. Evidentemente se han tomado decisiones equivocadas, sobre todo, digamos, durante el tiempo en que el ministro de la presidencia era don Marvin Jiménez. Y en ese sentido, ahí el presidente le otorgó una enorme confianza, depositó en el trabajo de don Melvin y de alguien habla del señor Figueres y del señor Morales Zapata, muchas de las decisiones centrales del gobierno, especialmente en materia de nombramiento y de decisiones, y donde obviamente se falló en no establecer buenos puentes de comunicación entre la Asamblea Legislativa y la Casa Presidencial, y otra serie de problemas que alguna gente dice que es inexperiencia. Yo no creo, a mí no me gusta justificar este tipo de errores en función de la inexperiencia, porque la verdad es que don Luis Guillermo no es ningún inexperto. Él fue secretario general del Partido Liberación Nacional, fue director de política exterior en tiempos de don Rodrigo Madrigal Nieto, un señor profesor y maestro en la política, y don Luis Guillermo es un hombre inteligente, con experiencia internacional sobrada, y como analista político, pues aquí lo teníamos con alguna frecuencia y en otros medios de comunicación. Así es. Así que eso de que no tienen experiencia, bueno, uno le podría decir a estos muchachos que acaba de separar el presidente de Casa Presidencial, ellos podría ser que no tengan mucha experiencia, pero lo que es el grueso de gobierno, no. Y además, ahí, bueno, los dos vicepresidentes han vivido una intensa acción política en el Partido Unidad Social Cristiana, y hay otros ministros y ministras que también vienen o del Partido Liberación Nacional o del PUSC. Así que a mí no me gusta esa excusa. Me parece que deben estar aprendiendo en Casa Presidencial, y lo que ha sucedido con estos jóvenes es parte de ese ayornamiento, de ese nuevo modelo de tomar decisiones rápido, de no dejar que situaciones de crítica contribuyan a gangrenar el gobierno, dejando que el tiempo pase, ¿verdad? Sino que hay que tomar decisiones rápido, y en ese sentido yo lo que les puedo decir es que yo percibo que probablemente en el futuro estas acciones se van a volver a plantear con soluciones rápidas y no dejando que se patee la pelota para adelante, con lo cual los medios de comunicación, los partidos políticos de oposición, no nos olvidemos que están claramente al acecho para encontrar críticas. Ese es su papel democrático, no es una crítica, eso es su papel democrático. Lo mismo hacía el PAC cuando estaba en oposición, y todo eso lo que hace simplemente es galvanizar la capacidad de tomar decisiones, y ojalá estas lecciones se aprendan para todos. Sí, ahora que usted cita a doña Margarita Bolaño, yo quiero contarle a nuestros oyentes que nosotros contactamos a doña Margarita esta mañana para pedirle que en algún momento del programa saliera con nosotros en vivo para hacer ella, como presidenta del partido, un análisis de qué ha pasado en el PAC, qué está pasando, cuánto le ha afectado ser gobierno, cuánto le ha ayudado ser gobierno. Pero bueno, doña Margarita nos dijo que iba saliendo de vacaciones para Guanacaste y que prefería no referirse a estos temas más. Dentro de un ratito tendremos con nosotros, ya casi después del corte, al jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, don Marco Vinicio Redondo. Pero para preparar justamente el terreno, para que después de la pausa nos acompañe don Marco Vinicio, yo quiero preguntarle cómo ve la fracción o las fracciones del PAC en Asamblea Legislativa, don Francisco. Bueno, obviamente hay confrontaciones evidentes. Hay planteamientos ideológicos que las dividen o los dividen algunos de los diputados, pero sin embargo percibo que hay un esfuerzo de parte de todos ellos por no provocar rompimientos y escisiones formales dentro de esa fracción. Para el jefe de fracción debe ser muy, muy difícil el tratar de encontrar, al final de cuentas, confluencia en posiciones concretas donde la fracción está obligada a tomar posición, sobre todo frente a la aprobación de proyectos de ley y toma de posición específica, porque ahí es donde se puede calibrar si el PAC tiene un planteamiento ideológico de fondo o simplemente lanza una bandera de cuidar la ética y en contra de la corrupción,
y entonces el partido ideológicamente no tiene sustancia, no tiene contenido, y la decisión de los diputados y diputadas va a ser de acuerdo a la coyuntura o de acuerdo a la presión de los grupos que se expresen en la Asamblea Legislativa, o de lo que diga Casa Presidencial, o lo que diga un ministro o una cámara o un sindicato. Esto sería muy grave, y de concretarse esta teoría o esta hipótesis que yo estoy planteando, bueno, eso sería sumamente delicado, y eso a lo mejor podría explicar algunas de las contradicciones dentro de la misma fracción. Pero si uno analiza las personas que están sentadas en la fracción del PAC, bueno, uno siente que ahí no hay una inercia ideológica que los amalgame alrededor de varias banderas que pudieran, digamos, darle razón al pueblo de Costa Rica cuando votó por un cambio, porque entonces se está desluciendo, se está destiñendo, al no tener contenido ideológico, la profundidad de un cambio, y entonces todo va a ser coyuntura. Y esto es delicado. Pero también el otro día comentaba yo en otro medio de comunicación que bueno, tiene mucha más presencia en los medios, más impacto en los medios, una declaración de don Otón Solís como diputado del PAC que una declaración del jefe de la bancada del PAC. Sí. Y a lo mejor también bueno, esto no es casual. Yo el otro día afirmaba que don Otón a lo mejor podría estar reconsiderando, o gente cercana a don Otón, dado esa gran presencia que don Otón mantiene y esa claridad en sus parteaguas cada vez que habla, la posibilidad de retomar un liderazgo dentro del partido, y a lo mejor hasta una posible candidatura, aunque él lo siga negando, pero bueno, yo creo que políticamente, por lo menos yo tengo que decirlo más o menos con claridad. Si él al final decide que no, bueno, ya eso es su decisión, pero si decide que sí, tiene chance. Bueno, de hecho, está generando muchos comentarios en redes sociales las palabras de don Francisco, ayudándonos con el análisis. Señor Galimatías es uno de los que nos comenta, dice: lo que no entiendo es qué hace la línea progre en el PAC. Se pregunta él, para eso en teoría está el Frente Amplio, le quitaron el partido a Otón, dice Galimatías, refiriéndose al PAC. No sé si vos tenés los comentarios ahí a mano. Sí. Espérate para ver. Dice Adolfo Matices, excelente programa, concuerdo con don Francisco. Sí, dice Mari Carmen que usted está minimizando el error político de las viceministras. Carlos Prendi dice: aquí no aplica lo dicho, si me equivoco corríjanme, aquella frase famosa del presidente Solís en el traspaso de poderes. Sí, hay muchas reacciones. Sí, usted puede, sí, ¿ibas a leernos otra más? Ay, se me perdió. Bueno, mientras la ubicamos, sí. Recuerden que ustedes pueden, quieren comentar con nosotros en tiempo real, pueden hacerlo en @monumentalcr en Twitter, en Noticia Monumental en Facebook. No sé si quería referir al comentario. Sí, no, yo no es que minimizo el problema con las viceministras, más bien interpreto que el presidente tomó la decisión, de una decisión fuerte, rápida, ágil, inmediata y dura, y bueno, dijo: hasta aquí, no voy a continuar a partir de esta realidad del grupo de la Juventud Progresista del PAC, a continuar pidiendo renuncias. Así que digamos que él o el mismo ministro de la Presidencia les perdonaron a las 3 viceministras. Probablemente hubo una buena jalada de oreja, o a lo mejor las 2 orejas, y un segundo momento donde se cometan errores similares, especialmente por cualquiera de estas 3 ministras, sí podría entonces ser una razón de fondo para separarlas del cargo. Pero bueno, estas son decisiones del presidente, no es una decisión del que está aquí apenas humildemente tratando de encontrar una pequeña luz interpretativa de por qué el presidente actúa como tal. Déjenos ir a una pausa comercial, don Francisco. Regresamos para escuchar al jefe de fracción del PAC, don Marco Vinicio Redondo, sobre qué opina él. ¿Le ha afectado o no le ha afectado al PAC del gobierno? ¿Cómo está la fracción? Bueno, un montón de temas relacionados con el PAC. ¿Sabes quién cumpleaños hoy? ¿Quién cumpleaños hoy? Uno de mis amigos favoritos de mi infancia. ¿En serio? Nintendo.
Bueno. Me vas a decir que vos no jugabas Nintendo. No. Cuando yo era muy chiquitillo. Yo era feliz en los palos de níspero y guayaba. Sí, yo jugaba fútbol, pero en las noches que no se podía jugar fútbol, uno jugaba Nintendo. Y había ese juego. Era el primer Nintendo, surgió un día como hoy, pero de 1983, ¿es él? Ah, no, ni había nacido. Sí, ahí nuestros compañeros del 2, ahí nos están recordando la pantalla 1-1 de ese Mario de Super Nintendo, si usted no había nacido. Yo no jugaba, pero obviamente veía a mis hijos encantados. Claro. Alejandro, que ayer estaba aquí de analista nuestro, Alejandro y Pablo jugaban de esto. Sin la menor duda. Claro, todos jugábamos de lo mismo. Un día como hoy, en 1983, nació la primera Nintendo y el primer juego de Nintendo, Mario Bros, que es ese que tenemos en pantalla. Y esa Popular. música que si usted nos incluso está escuchando, ahora han sacado nuevas versiones, ¿verdad? Un Para los montón. nuevos videojuegos. Es que yo de videojuegos no soy muy fanática de esas cosas. No, yo sí, ahí nos compensamos, no se preocupe. Sí. Sí, Mario Bros es Mario Bros. 2:47. Vamos a la pausa, regresamos con el jefe de fracción del PAC. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos de la tarde con 53 minutos. Estamos con don Francisco Barahona, nuestro analista político, viendo y estudiando qué ha pasado con el PAC después de convertirse en gobierno, pero sobre todo en los últimos acontecimientos que para bien o para mal, habrá que ver qué opina cada uno, genera ruido y pone en la palestra al Partido Acción Ciudadana. Les decía antes del corte que intentamos hoy tener a doña Margarita Bolaños también vía telefónica, ella está de vacaciones. Y le molestamos también a don Marco, que también está de vacaciones, para que nos cuente qué le parece a él el PAC hoy, empezando por la fracción legislativa. Unida, desunida, divisiones, no divisiones, polémica, obediente. Don Marco, muy buenas tardes, ¿qué tal? A todos y a todas, y en especial a don Francisco, un placer escucharle. Igualmente, muy amable. Gracias, don Marco. Don Marco, ¿cómo calificaría hoy o nos resumiría como jefe de fracción las características de esa fracción del PAC? Yo le daba algunos adjetivos, si era unida, desunida, parcializada, obediente, independiente, pluralista. ¿Cómo la definiría usted, don Marco? En realidad es una fracción pluralista en términos generales, lo ha sido siempre, esta no es la excepción. Y en este caso pues hay liderazgos bastante fuertes, bastante importantes, y que eso hace un poquito difícil tener una sola voz o tener un planteamiento que vaya en una sola línea. Sin embargo, hemos demostrado de que la fracción como tal no tiene las divisiones que han tratado de expresarse a nivel de la prensa, en donde, si bien es cierto, tenemos diferencias, hemos coincidido en muchísimas áreas y en muchísimas acciones que se han logrado materializar a través de este año que tenemos de estar en la función legislativa. Y lo importante de esto es de que justamente en el Partido Acción Ciudadana se vale disentir, se vale tener la oportunidad de expresar su planteamiento, a diferencia de otras agrupaciones en donde se tira línea y nadie se puede movilizar. Parte de la garantía que le ofrecemos a la ciudadanía es de que somos representantes y que como tal pues, tenemos el derecho a justamente expresarnos en función de quienes representamos. Don Marco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas veces, de hecho, muchos integrantes del Partido Acción Ciudadana, no es la primera persona que incluso dice eso, que a veces la prensa tratamos de ver aún más las divisiones que hay internamente en el partido, pero ¿en qué se está fallando cuando incluso hay algunos integrantes, incluso diputados dentro del mismo partido, que a veces tienden a tener posiciones diferentes? El hecho no es que tengan posiciones diferentes, sino el debate que se hace a nivel mediático. Es que ese es el problema. En el Partido de Acción Ciudadana no nos guardamos nada. Todo sale a la luz pública. Y tan es así que los últimos hechos sobre los cuales hemos tenido algún nivel de dificultad ha sido porque justamente
la gente se atreve a publicarlo todo. En el Partido de Acción Ciudadana no se esconden las cosas, no se fabrican, sino que cada quien pues toma su posición y tiene derecho a expresarse. Es parte de lo que ha movido al Partido de Acción Ciudadana y lo que nos hace diferentes. Y en cierta medida pues también es una garantía a nivel de la ciudadanía de que lo que pasa se conoce. Don Marco, en este instante, en medio de esa ventaja que usted ve en que no se guarden nada, que puedan publicar sus propias opiniones, que tomen sus propias decisiones, ¿coordina la fracción y cuánto tiene peso esa coordinación con el Ministerio de la Presidencia, don Marco? Bueno, de hecho, en este periodo en donde yo puedo ser totalmente garante, la coordinación ha sido permanente. Lo único es de que justamente las dinámicas en las que hemos estado tal vez no han hecho totalmente visible esa coordinación, porque parte del esquema de trabajo que se ha planteado desde la misma Casa Presidencial es permitirle al grupo de oposición que vaya generando sus espacios de agenda, que fue lo que ellos ofrecieron a la ciudadanía. Y en eso, tanto el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia, como nosotros a través de la fracción legislativa, hemos sido sumamente respetuosos, pero al mismo tiempo hemos sido colaboradores. No hemos obstruido, sino que hemos dado el espacio para que justamente todo lo que ellos han venido planteando se logre materializar. Eso nos ha llevado a una permanente coordinación que tenemos con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia, en donde hemos estado evaluando cuáles son los proyectos de interés para gobierno, qué es lo que se está moviendo a nivel de la Asamblea para ver cuál es el impacto que pueda tener en gobierno o no, si se requiere algún nivel de colaboración. Eso lo hemos logrado tener y considero de que es sumamente importante, porque eso nos está permitiendo por lo menos ver cuál es lo que se proyecta a nivel del Poder Legislativo y qué es lo que tenemos que defender para los intereses del Ejecutivo. Don Marco, qué interesante este apunte que usted hace. Dice que muchas veces no es visible la coordinación y digo, quiero aprovechar y aprovechando que está en Matices esta tarde, quiero preguntarle directamente si usted nos cuenta qué coordinan. Ya nos dijo algunas cosas, pero por ejemplo, ustedes coordinan proyectos de ley con Casa Presidencial, coordinan la posición de la fracción respecto a algunas iniciativas legislativas, don Marco. Correcto, desde el inicio, desde el 1 de mayo hemos logrado tener esa comunicación en donde a nivel de fracción hemos estado viendo los proyectos de interés del gobierno, también hemos estado analizando lo que se presenta a través de la alianza que se generó para lograr ganar el directorio. También lo hemos socializado con el Poder Ejecutivo. En otras palabras, es una doble vía. Y cuando digo de que no es visible es porque justamente este respeto que hemos estado dando no hace de que lo que estemos haciendo sea lo más importante de expresar hacia el exterior, sino que simplemente estamos manteniendo la información en ambas vías, estamos logrando retroalimentarnos, pero al mismo tiempo estamos dando los espacios para que justamente la dinámica legislativa pueda desarrollarse sin que haya una interferencia directa de gobierno, sobre todo en un periodo ordinario que no le compete específicamente al gobierno, que sí vamos a ver una posición un poco distinta ahora que entremos a la agenda extraordinaria, en donde justamente el gobierno va a posicionar sus proyectos, esos proyectos que ya hemos venido analizando, que ya han sido socializados a nivel de la fracción, a través de estos meses que hemos estado dándole vuelta a cuáles son los proyectos que de verdad enmarcan esa oferta que nosotros le hicimos a la ciudadanía a través del Plan Rescate y que tienen un interés puntual para el gobierno. Don Marco, ¿en qué cree usted que se ha fallado como fracción y como partido para que esos mismos esfuerzos que usted nos está comentando que normalmente hacen no se visualicen de esa forma en muchas ocasiones? Yo creo que es tiempo, porque justamente esto que estamos tratando de plantear lo vamos a poder materializar más ahora en agendas extraordinarias, en donde justamente ya gobierno toma liderazgo con los proyectos que ellos van a ir posicionando, y en donde nosotros como fracción pues vamos a tener también mayor fuerza desde el punto de vista de obligación de tratar de motivar que esa agenda camine y que esa agenda se pueda de verdad concretar, y eso también nos va a requerir un mayor esfuerzo de coordinación ante la Asamblea, en donde también lo hemos venido haciendo. Y digo que lo hemos venido haciendo porque no se manifiesta, y yo creo que la opinión pública en eso tiene que ser garante. No hemos generado ningún nivel de obstrucción, por lo tanto no hemos tenido reclamos de la oposición de la manera en que nosotros estábamos teniendo la relación con la oposición, sino que más bien hemos sido parte constructora, y ahora que venga la extraordinaria pues esperamos
que en el mismo sentido podamos tener ese nivel de comunicación que nos permita poder potenciar todos esos proyectos de interés del Poder Ejecutivo. Don Marco, bueno, hay casos especiales dentro de la fracción del PAC. Don Víctor Morales Zapata es uno de los que viene a una situación especial arrastrado desde campaña prácticamente. Don Otón es otro, y tal vez a la par de Don Otón, doña Epsi, aunque en menor medida. Creo que don Víctor no participa en las reuniones de fracción, si no usted me corrige, por favor. Y correcto, no participa. Pese a que no participe, quería preguntarle si él tiene un papel preponderante en la fracción, en las opiniones que se conocen en la fracción, en la estrategia que sigue la fracción, don Marco. Bueno, en realidad la comunicación hasta el momento, por lo menos en el periodo que me ha tocado que dirigir la fracción, no ha requerido de que tengamos que tener una coordinación tan amplia. Efectivamente, él no participa de las reuniones de fracción, pues eso genera una barrera de comunicación. Sin embargo, él se ha mostrado siempre partícipe a impulsar todos los temas de gobierno y por ende en apoyo a los temas que en conjunto se manejan con la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana. ¿Y don Otón, don Marco? Bueno, don Otón es una persona que tiene criterio propio, todos lo conocemos, es una persona que, como lo decía ahora don Francisco, si se quiere, él brilla solo. En ese sentido, nosotros tenemos que saber comprender esa parte. Es una persona que es difícil de poder encasillar en una línea, porque justamente él establece su propia línea y eso pues nosotros lo respetamos. Y creo que es parte de la dinámica que nosotros tenemos como Partido Acción Ciudadana en el Congreso. Don Marco, en este sentido, cuando vemos ya en términos generales que don Víctor Morales no participa de las reuniones como fracción, como usted dice, las posiciones de don Otón Solís, ¿es más difícil coordinar internamente con su fracción que con las otras fracciones o con la misma posición? Yo creo que en la Asamblea siempre se construye, todos los días se está construyendo y en todos los niveles. Siempre hay que construir al interno, no solamente en la fracción del Partido de Acción Ciudadana, en todas las demás fracciones también se construye todos los días. Lo que pasa es de que en el Partido de Acción Ciudadana las cosas son evidentes. En los otros partidos las cosas, al final se toma la decisión y todo el mundo guarda silencio si no está de acuerdo, y si está de acuerdo, ok, pues en buena hora. Que es algo que no vemos en el Partido de Acción Ciudadana y que tampoco es algo que vamos a tratar de obligar que se dé, porque parte de lo importante de lo que ofrece el Partido de Acción Ciudadana es su diversidad, su capacidad de analizar, su capacidad de poder ser un verdadero representante ante la ciudadanía. Lo que estamos es justamente en un proceso también de mayor articulación dentro de la fracción, de mayor estructuración de la fracción, y es parte de lo que hemos estado tratando de hacer y que tenemos el resto antes del 30 de abril para poder materializarlo de acuerdo a lo que nosotros le ofrecimos a los compañeros de fracción. Claro, don Marco, don Francisco Barahona quiere participar también de esta conversación, don Francisco. Don Marco, un placer saludarlo. Igualmente. Mire, yo acepto, por supuesto, el planteamiento de que el PAC como partido es un partido que nace sobre la lógica del pluralismo ideológico. Esto tiene su ventaja en el sentido de participación ciudadana democrática, pero tiene también una gran desventaja, y es que no es lo mismo una discusión dentro de un partido político, como ha sido el PAC hasta hace un poquito menos de un año, donde estaba en la oposición, que ahora que es gobierno. Y entonces desde el gobierno es obligatorio tomar posiciones y tomar decisiones. Y entonces aquí es donde yo encuentro que no hay un puente bien establecido frente a esa nueva realidad. Me da la impresión, y por eso le hago el comentario con la idea de escuchar su opinión, de que por un lado el partido sigue trabajando como si estuviera en la oposición a partir de la base de que hay pluralismo, inclusive entre los señores y señoras diputados de su fracción, pero por otro lado, cada vez que el Poder Ejecutivo por mandato legal establece posiciones, esas posiciones tienen que pasar por el filtro del pluralismo y la discusión dentro de la fracción del PAC, con lo cual entonces yo entiendo la discusión democrática y pluralista, pero me extraña un poquito de mayor disciplina y coherencia
Quizá esta ausencia es lo que permitió a los partidos de oposición quitarle de las manos al gobierno, pese al mandato de 1.340.000 ciudadanos que votaron a favor de don Luis Guillermo, la dirección de la Asamblea Legislativa. Y por otro lado, yo no sé, sería la segunda pregunta, opinión que le planteo. Usted acaba de afirmar que ahora, en el momento en que el Poder Ejecutivo tiene por mandato constitucional ya presencia en el ordenamiento y planteamiento de los proyectos de ley en la discusión de la Asamblea Legislativa, bueno, que ahora sí se va a trabajar con mayor coordinación y con mayor esmero. Pero yo esto lo entiendo desde el punto de vista constitucional, pero no desde el punto de vista político, porque no significa que el Poder Ejecutivo solo tiene iniciativa de acción cuando puede definir la agenda legislativa, y en el otro periodo, como no le corresponde ese derecho al Poder Ejecutivo, entonces el Poder Ejecutivo anda un poco alejado. No, el Poder Ejecutivo tiene que estar presente a través de los diputados, especialmente de su fracción, en cualquiera de los dos periodos, periodo ordinario y periodo no ordinario. Entonces, aquí es donde yo veo, y lo puedo entender en la medida que es el primer gobierno del PAC, y podría decirse que esa nueva experiencia no está planteada, pero por lo que yo le estoy escuchando, no me da la impresión que usted mismo lo tenga tan claro como yo lo estoy percibiendo. Claro, yo no soy diputado y estoy como analista político, pero bueno, ahí le dejo las dos preguntas. Bueno, empiezo por lo que tiene que ver ahora con esto de la agenda. De hecho, nosotros lo que hemos hecho no es obstruir, sin embargo, también hemos estado impulsando. Vean que, por ejemplo, Contrabando, que es un proyecto de interés, logró pasar sin mayor revuelo y se está logrando posicionar. Se están posicionando otros proyectos que también son de interés de gobierno y que no fueron tal vez impulsados de forma agresiva, pero sí hemos ido logrando posicionarlos en conjunto con el resto de las fracciones. Entendemos de que en estos momentos el gobierno en asamblea es un gobierno de oposición y se les dio el espacio. Cuando hablo de que ahora las cosas empiezan a cambiar, es de que ya hay una, justamente, obligación constitucional de tener un liderazgo de parte del gobierno, y a partir de ese momento, pues, nosotros empezaremos a posicionar esa agenda que es necesario establecer para que justamente el gobierno de la República pueda materializar sus proyectos. Sin embargo, durante todo este proceso se ha venido construyendo, y hemos venido colaborando con este grupo que asumió el directorio el 1 de mayo, con tal de que efectivamente haya gobernabilidad, porque eso es otra de las cosas que nos preocupa. Y con respecto a la pregunta original, en donde se nos hacía ver del Partido Acción Ciudadana, así como aprendiz, claro, estamos todavía acomodando algunos elementos que todavía no hemos aprendido a digerir cuando somos gobierno versus a lo que hemos sido oposición durante prácticamente 3 periodos anteriores. Sin embargo, justamente parte de las grandes metas que tenemos para este año legislativo es poder generar esa articulación que ya la estamos alcanzando. Nos sentimos satisfechos porque estamos, por lo menos al interno, viendo algunos progresos, y que es una cuestión continuada. No estoy queriendo decir que lo que antes se hizo tuvo problemas, no, es que justamente en este proceso del pluralismo que tiene el Partido de Acción Ciudadana es más difícil poder acomodar estas dinámicas que ya espero que en muy poco tiempo estén totalmente estabilizadas y que podamos decir que ya tenemos un acervo sobre la posición de un partido pluralista en gobierno. Don Marco, muchas gracias por atendernos esta tarde, estos minutos en Matices, de compartir con don Francisco, que es nuestro analista invitado del día de hoy. Así es que muchas gracias, don Marco. Cómo no, para servirles, ha sido un placer. Gracias, don Marco Vinicio Redondo. Dice Esteban Valverde en Twitter: Francisco, bueno, le dice Chico, ni le digas eso a los de las noticias de la mañana, es decir, a nosotros, de que no tenía importancia lo de las viceministras, porque hasta urticaria nos dio, sí, efectivamente, hasta urticaria nos dio esta mañana, pero bueno, por eso se llama Matices, porque don Francisco opina diferente que nosotros. Muy elocuente y sereno, dice Josué, don Marco Vinicio Redondo, tiene un panorama claro de cómo funciona el PAC, incluso respetando las diferencias. Vamos a una pausa con un detalle interesante. Acaba de publicar una nota en New York Times de que el Chapo Guzmán usó pajaritos para saber cómo estaba la calidad de aire del túnel, y esto se dio porque después de la revisión de la basura del Chapo Guzmán encontraron un pequeño pajarito
en la basura. Y entonces determinaron que él estaba usando pajaritos para ver si llegaban vivos al otro lado y saber así la calidad del aire que tenía el túnel. Toda una obra de ingeniería. A mí me asombra el nivel de inteligencia que tienen dentro de este cartel. Más de un gobierno lo desearía, ¿verdad? Claro, hay memes de que los están buscando para hacer la platina en Costa Rica. 3:12. Vamos a la pausa y regresamos. Exploramos sus contrastes, matices. Tres con 16 minutos de la tarde. Muchas gracias por ya mantenerse o por habernos sintonizado hoy en Matices. Estamos ya en la etapa final de este programa con un análisis muy amplio y muy rico sobre lo que ha pasado en los últimos días con el Partido de Acción Ciudadana, incluso con su fracción y con el gobierno, y cómo esto ha influido en el Ejecutivo con don Francisco Barahona. Don Francisco, muy interesante las declaraciones que nos acaba de dar don Marcos Redondo, y llama mucho la atención lo que él señala. Él dice: se ha estado trabajando bien, nosotros siempre divulgamos y no ocultamos las posiciones de los distintos integrantes de la fracción, y tal vez la prensa eso no lo visualiza bien, pero a veces eso no es lo correcto. A veces es mejor algún tipo de estas crisis solucionarlas a nivel interno del partido. Bueno, él obviamente es diplomático y en ese sentido, quita un poco la intensidad y el diapasón en las críticas y las interpreta de una manera, ampliamente tolerante y democrática. Pero eso funciona, como yo insistía, dentro de la dinámica del trabajo de un partido pluralista. Pero es que el problema del pluralismo dentro de un partido político es que por haber tanto pluralismo, terminan, desdibujándose las líneas ideológicas fundamentales que son necesarias para construir y proponer un modelo político. Entonces esto tiene consecuencias a lo mejor de que al no haber una columna vertebral ideológica claramente compartida, entonces el pluralismo se convierte casi como en una batalla de tirios y troyanos, donde al final es difícil encontrar quién vence, y entonces es mucho más difícil determinar líneas de fracción. Y yo creo que el tema de las líneas de fracción no es un tema contrario al sistema democrático. Es que el sistema democrático se basa a través de los partidos políticos, de la representación que esos partidos políticos logran obtener en el voto electoral el día de las elecciones, y bueno, de cómo ejecutar políticas de acción pública, entiéndase, para los diputados y diputadas, proyectos de ley muy concretos, comisiones de investigación política. Entonces el pluralismo tan laxamente entendido desde un gobierno que prometió un gran cambio y que fue votado en función de esa principal premisa de un gran cambio, da una nebulosa y podría explicar perfectamente por qué las contradicciones, por qué los largos silencios, por qué las no definiciones, cuando se suponía que era todo lo contrario. Entonces, yo tengo mis dudas, estudioso del tema del poder, de la política, de los partidos políticos. Agradezco que haya libertad de expresión dentro de un partido político, pero esa libertad de expresión no debe ser tan general, sin líneas ideológicas precisas, que eviten siempre toma de posición y línea de acción desde la Asamblea Legislativa, y no fracciones permanentes y diferentes diputados con posiciones absolutamente contradictorias, que lo que más me preocupa a mí es que esa misma fracción es minoritaria. Entonces todavía aparece con mucho menos poder y con falta de coordinación con la presidencia de la República, o sea, con el Poder Ejecutivo. Pero a mí me llama mucho la atención lo que usted está diciendo, porque, vamos a ver, el pluralismo es tal, inclusive la resistencia del propio PAC a definirse ideológicamente, que caben todas las ideologías. Es decir, que los que vienen del movimiento libertario y se salieron, como los que vienen del Frente Amplio y se salieron, para tocar dos extremos, calan en el PAC, caben en el PAC ahí. Y los que salen de Liberación pueden caer en el PAC, y el PUS puede caer en el PAC. Es decir, el PAC es una mezcla de todo.
Bueno, yo no concibo el PAC con tantísima amplitud, aunque la consecuencia es la que usted está expresando. ¿Por qué digo esto? Porque el PAC se opuso claramente y sus liderazgos, por ejemplo, a la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Sí. Y eso Tal implica... vez es el último punto que los unió. Es la última vez que yo recuerdo que el partido tenía una posición definida. Bueno, pero esa línea ideológica de oponerse al Tratado de Libre Comercio, o sea, a la fórmula neoliberal en materia económica para Costa Rica, que se perdió, debería ser, junto con el tema de la ética, que es otra de las banderas fundamentales, y el tema del respeto y la pluralidad y la participación ciudadana, más bien elementos que se unan en un proyecto común, con, yo no esperaría que el PAC de pronto pueda a un congreso ideológico decir somos socialistas o somos marxistas, ¿verdad? O de pronto somos neoliberales, ¿no? O somos del pensamiento similar al de don Otto Guevara. No, porque ya eso borraría total frontera y entonces, bueno, aquello pasa a ser... Es un partido de centro. Yo diría que es un partido de centro, pero que tiene planteamientos de centro-izquierda, de respeto a la soberanía, de respeto y a la dinamización de la participación de los ciudadanos en términos de nuestras raíces históricas. Pero se parece a la Liberación Nacional Histórica. Bueno, ellos se han definido, tanto don Luis Guillermo como don Otón, han dicho que en el fondo son socialdemócratas. Porque Liberación Nacional dejó de ser socialdemócrata. Sí. Entonces, bueno, pero el relativizar eso, el no tener ninguna fórmula, ninguna línea que oriente ideológicamente las discusiones de los líderes del partido, incluyendo los diputados, a mí me parece que es algo que más bien lo que fomenta es anarquía y no gobernabilidad. ¿Te parece si le damos opción había una pregunta de un oyente? Sí. Voy a ponerme los tiempos porque me los quité y no veo. Don Germán Sánchez, que él ya nos llamó y le quería preguntar a don Francisco qué opinión le merece a él las manifestaciones del excónsul en Corea. Y se me hizo el favor de mandarme las declaraciones del excónsul en Corea. Que lo que dijo ayer don Roberto Zamora en Facebook fue: qué dicha que me despidieron tempranito y por decir verdad. Aquí el chocolate se acumula exponencialmente y Luis Guillermo apunta a ser el corrupto más barato que pasó por casa presidencial, dice don Roberto. Si Luis Guillermo lideró a estos jóvenes y los impulsó, aquí el que debería dar cuentas y renunciar es el señor presidente, por cochino y cobarde, dice don Roberto Zamora, que mucho ojo, el presidente tiene sus asesores jurídicos, pero bueno, aquí hay una clara difamación. A todos los tiran a hoguera, pero él nada, y ahí sigue un poquito más fuerte el correo. Le pregunta a don Germán Sánchez, ¿qué le parece, don Francisco? Bueno, me parece que ahí se está respirando un poco por la herida. Fue un golpe o mucho, porque bueno, fue destituido, inclusive apenas el nombramiento estaba comenzando. Bueno, cada persona es libre de pensar. Este es un pensamiento que obviamente yo no comparto. Me parece que inclusive es irrespetuoso, no con don Luis Guillermo, sino con la figura del presidente de la República. Pero no me corresponde a mí defender, sino recordar aquella frase de que yo daría mi vida para que la libertad de expresión se mantenga, aunque esté totalmente en contra de mis propios criterios. Es una frase, son varias frases muy fuertes que usted acaba de leer, inclusive me sorprendieron. Bueno, pero caemos en la misma línea de lo que estábamos hablando. Si no hay directrices ideológicas claras, establecidas por un partido político, entonces se vale todo, un extremo u otro, y esto lo que reduce es la posibilidad de encontrar planteamientos de unidad y por supuesto oportunidades para que la gobernabilidad se eleve, y además se le dan instrumentos a los partidos de oposición que tampoco son santos y que sí tienen mucha experiencia en lo bueno y en lo malo en el pasado para continuar criticando. Así que bueno, me sorprende, pero bueno, es llamativo y le agradezco que lo haya leído al aire. No, me faltaba más. Don Francisco, bueno, se nos acabó el tiempo. Sí. Isabel, muchas gracias hoy por acompañarnos en Matices y por todo el trabajo de producción que requiere Matices
para llevarles a usted la calidad que intentamos llevarle todos los días, a Cecilia que estuvo en la realización, a Esteban que estuvo en los controles. Don Francisco, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, ha sido muy enriquecedor esta hora y media de conveniente diálogo democrático. En 24 horas tuvimos 2 Barahona, solo nos falta entrevistar mañana a Pablo, que está de embajador allá en la Organización de Estados Americanos. Bueno, pero eso no es culpa mía. Podríamos hacer el combo esta semana. 3:26. Muchas gracias, los esperamos a las 6:30 hoy en la tercera emisión de Noticias Monumental. Hoy transmitiremos el torneo de Copa, juega el Club Sport Herediano, no me acuerdo con el rival, pero bueno, juega Herediano y descontamos, además ya les voy a decir quién, para no dejarles la información a mitad de tiro. Entenderán que el Herediano no es mi equipo favorito, así que tengo que consultar para decirles que hoy, inmediatamente saliendo de Matices, viene Don Miguel Cortés con Oro y Grana. Después de Don Miguel viene Pelando el Ojo y después la transmisión entre el Herediano y la Universidad de Costa Rica. 3:26, nos vamos. Feliz tarde.